proporciones y los espacios para que la onda fonón, la onda que discurre en el campo electromagnético a través del ADN tenga las diferentes proporciones y secuencias para que pueda crear diferentes frecuencias. Si tú quitas esos espacios y solamente te quedaras con la parte de información que tiene información para la síntesis de proteínas, cambias las proporciones. Y nosotros sabemos en geometría sagrada que cambiar la proporción es cambiar la función. Y entonces si tú quitas esas partes de información que no tienen aparentemente una función práctica, estás alterando la manera en que esta hélice organiza la onda electromagnética. Y por lo tanto cambias la función de la vida. El proyecto Genoma Humano se inicia en 1990 como un proyecto para la investigación y para poder datar cuál es la secuencia de estos genes y cómo poder hacer la lectura de las letras en el orden que existe en la realidad. Es un proyecto con fuertes implicaciones sociales, éticas, en donde las grandes corporaciones que apoyan esto se corre el riesgo de, al tener esta información, poder manipular el ADN humano a través de nanotecnología, a través de alimentos transgénicos, a través de frecuencias electromagnéticas, a través de radiación. Y por supuesto la clonación y cualquier cantidad de experimentos genéticos. Claro que conocer las letras no quiere decir saber leer o saber interpretar el extraordinario libro que representa esta información en el ADN. Imaginemos que el ADN es un sistema autorreferente. Cuando tú estás leyendo un libro, si hacen falta algunas letras, por el contexto que tiene el libro, o un párrafo, tú puedes presuponer cuáles son las letras faltantes. Y si conoces, entre más contexto conozcas, es más fácil sustituir las letras adecuadamente. Eso es algo que hace el ADN. Pero si tú quitas el contexto, si tú bajas la diferencia o la capacidad de inclusividad armónica de las diferencias, es más difícil, es mucho más difícil saber cuál es la letra que hace falta. Esto genera enfermedades de todo tipo. El cáncer, como la máxima expresión de desorganización en el interior y en el exterior de una célula, nos habla de esto. El ADN es un dispositivo extraordinario y sumamente complejo, pero es un dispositivo que implota o traga, succiona, se alimenta del campo electromagnético del exterior y del interior. El campo electromagnético que se produce en el cuerpo humano se alimenta o le da alimento al ADN, y el contexto del campo electromagnético en el que vivimos alimenta al ADN. Y si nosotros vivimos en ambientes, si trabajamos en un lugar, si vivimos en una casa donde el campo electromagnético está muy distorsionado, donde hay mucho electroesmog o hay mucha contaminación electromagnética producto de microondas, refrigeradores, computadoras, televisiones, todos estos aparatos eléctricos y electrónicos alteran el campo electromagnético natural de la Tierra.
las microondas, los celulares, todo esto altera el campo electromagnético. Y si el ADN es un dispositivo que se alimenta de ese campo electromagnético que está en el ambiente, si tú vives en un ambiente muy contaminado, no tiene alimento, su alimento es muy pobre. Y por supuesto que deviene en enfermedades. Deviene en enfermedades porque si el ADN es este dispositivo que se alimenta o se succiona este campo electromagnético del exterior, y el alimento es de muy baja calidad, tiene muy baja inclusividad armónica, las ondas están muy distorsionadas, por supuesto que va a devenir en una malformación de la estructura geométrica en el ADN mismo. La función del ADN, la función profunda, suprema del ADN es transformar el campo electromagnético en un campo gravitacional. Es decir, lo succiona desde afuera, le da un giro adecuado, lo lleva hacia el centro y en ese centro crea gravedad. Vamos a ver más adelante imágenes de cómo sucede esto, cómo el ADN está organizado. Y vamos a ir un poco más allá de este conocimiento, de esta desinformación que corre en muchos emails, que corre en internet, de esta desinformación que se habla que el ADN en el mundo del New Age, el mundo pseudomístico, que el ADN va a una especie de subir su nivel dimensional y de 2 hélices vamos a tener más hélices. Eso no es así. Eso no es así, lo vamos a ir viendo a nivel de ciencia, a nivel objetivo. Cómo ocurre y en qué nivel se ocurre esa transformación o esa suma de dimensiones. Vamos a primero entender qué es una dimensión. Regresando al ADN, como dispositivo geométrico capaz de transformar el campo electromagnético en fuerza gravitacional, el gran y supremo objetivo de por qué el planeta crea organismos como nosotros, organismos como el ser humano tan complejos, es para crear gravedad. Lo que se le llama amor, crear amor, es crear gravedad, es crear un centro de gravedad, literalmente ayudar a que el planeta tenga más fuerza gravitatoria. La diferencia entre nuestro planeta y el Sol es la fuerza gravitacional que tiene. Y a mayor fuerza gravitacional, mayor inclusividad armónica. Tiene geometrías más complejas. Eso nosotros lo sabemos porque en cimática, en el estudio geométrico de las ondas sónicas, si nosotros ponemos una frecuencia, una baja frecuencia, digamos, de 220 Hz, la forma geométrica que va a crear es relativamente simple. Pero si nosotros ponemos una onda sónica de 16.000 Hz, la forma geométrica que se crea es mucho más compleja. Es decir, entre más alta es la frecuencia, más compleja es la forma geométrica. El llamado determinismo genético, que dice que nuestro destino está controlado por los genes, se desvanece a la luz de las últimas investigaciones científicas. Por ejemplo, el biólogo estadounidense Bruce Lipton habla de cómo la membrana celular es la que le dice al ADN cómo sintetizar las proteínas. Eso tiene mucho sentido porque son nuestras emociones, nuestros pensamientos, el ambiente externo, el que en un lenguaje toroidal codifica el ADN y el ADN codifica el exterior. Es un lenguaje toroidal, es un lenguaje donde el exterior codifica el interior y lo de adentro codifica lo de afuera. No podemos caer en este simplismo de creer que lo que está dicho en los genes es lo que se va a vivir como una realidad. Es un proceso toroidal de ambos lados. Al vivir en este universo toroidal, la membrana celular tiene muchas frecuencias.